buenas, mis queridos hermanos. La paz y el amor de Dios esté con cada uno de ustedes. Estamos agradecidos de Dios por su gran amor y su misericordia, por darnos este hermoso privilegio de presentar su palabra a través de este medio, para que así otros puedan oír y contemplar y meditar la palabra de Dios. Como ustedes ven en su pantalla, nosotros vamos a estar haciendo una serie de análisis con relación a las 7 trompetas. Pero el día de hoy vamos a analizar solamente las primeras 2 trompetas. Pero antes de hacerlo, quiero presentar los 2 puntos o los 2 principios bíblicos para estudiar la Biblia que se utilizan, que se utilizan para estudiar la Biblia. Siempre utilizamos la Biblia, el espíritu de profecía y la historia. Para nosotros poder entender las 7 trompetas, debemos de utilizar y hacer énfasis en la historia. En la historia podemos ver el cumplimiento de la palabra de Dios. Y al utilizar la historia, como vamos a hacer en esta serie, vamos a ver cuán exacto se cumplieron estas cosas y cuál fue el tiempo de su cumplimiento, para que así no tengamos dudas ni seamos engañados. Que sea el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, dirigiendo nuestras vidas. Y estos son los 2 principios bíblicos que se encuentran en 2 de Pedro capítulo 1 y Isaías 28. 2 de Pedro capítulo 1 versículos 20 y 21 nos dice la palabra del Señor lo siguiente: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. Ningún ser humano, sea hombre o mujer, puede darle su propia interpretación, su interpretación personal a la palabra de Dios, a la profecía de la palabra del Señor. Versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablando siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo será quien nos ayudará a nosotros a entender la palabra que fue inspirada por Él. El Espíritu Santo es quien nos abrirá el entendimiento para entenderla y nos dará la sabiduría para ayudar a otros a entenderla. En Isaías 28:13 nos explica cómo debe de ser presentada o estudiada la palabra de Dios. Dice el versículo 13 de Isaías 28: la palabra pues de Jehová les será dada, mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espalda y sean quebrantados, enlazados y presos. Nosotros no podemos tomar un versículo y mutilarlo, y con ese versículo hacer una doctrina, con ese versículo mutilado hacer una doctrina, y con esa doctrina hacer un imperio eclesiástico, como están haciendo hoy en día la gran mayoría, que mutilan tanto la Biblia como el espíritu de profecía, para así hacer entender o así poder ello imponer sus creencias y su dogma. Hoy estaremos analizando las primeras 2 trompetas. Leeremos los versos bíblicos y leeremos citas de la historia de hombres que fueron utilizados por el Señor para entender esto. Analicemos lo siguiente: la introducción a las 7 trompetas. Dice Apocalipsis 8 del 1 al 6 lo siguiente: Cuando abrió el séptimo sello, noten que dice el séptimo sello,
Se supone que en esta serie por lo menos hubiésemos empezado en el sexto y el séptimo sello. Pero como hay muchos vientos de doctrina con relación a las trompetas, vamos a ir directamente a las trompetas. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles, que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Versículo 3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarla, dice el versículo 6. Analizando estos versos, podemos entender que aquí tenemos delante de nosotros un nuevo ciclo de 7 eventos. Explico. Recordemos que las anteriores 2 secuencias de 7 eran las cartas a las 7 iglesias y los 7 sellos del Apocalipsis. Cada uno de estos ciclos de 7 eventos es presentado con un preludio que nos introduce a un diferente contexto celestial. Por ejemplo, el preludio a las 7 iglesias, que es el capítulo 1 de Apocalipsis, ese es el preludio de los versículos 2 y 3, de los capítulos 2 y 3, donde nos habla de las 7 iglesias. Por eso decimos de esta forma: el preludio de las 7 iglesias fue una visión respecto a nuestro Señor Jesucristo resucitado, que nos colocó en el contexto de la Pascua. Como sabemos, acabamos de mencionar el capítulo 1. Nos dice: yo soy el que estuve muerto y ahora vivo. Estuve muerto y resucité. ¿Cuándo murió Jesús? En la Pascua, ¿no? Ese es el preludio de las 7 iglesias. Número 2, el preludio de los 7 sellos fue una visión respecto a la entronización de nuestro Señor Jesucristo, que nos colocó en el contexto del Pentecostés. Cuando Jesús fue entronizado en el capítulo 5 de Apocalipsis, aquí en la tierra sucedió algo extraordinario. Cuando Jesús fue aceptado en el cielo y entronizado, aquí se derramaba la lluvia del Pentecostés en los apóstoles. Que quede muy claro eso, muy interesante entender esto. Y así vemos cómo cada fiesta tuvo su cumplimiento. Las cartas a las 7 iglesias denunciaban las herejías y apostasía de la iglesia. Los 7 sellos condenaban la opresión, la violencia y la persecución de la iglesia contra los que no se sometían a su autoridad, y presentaban además el clamor de los mártires. Esos 7 sellos condenaban la opresión, la violencia y la persecución de la iglesia contra los que no se sometían a su autoridad. Y también representaban además el clamor de los mártires. Ahora, las 7 trompetas presentan ahora los castigos y juicio contra Roma en sus 2 fases. ¿Cómo en sus 2 fases? En la fase imperial y en la fase papal, como analizaremos más adelante. Las primeras 4 trompetas nos muestran los azotes contra Roma en su primera fase pagana imperial. Esas son las 4 primeras trompetas, mediante las tribus bárbaras hasta su caída en el 476 después de Cristo. Esas son las primeras 4 trompetas.
Escuchen bien, las primeras 4 trompetas nos muestran los azotes contra Roma en su primera fase pagana e imperial, mediante las tribus bárbaras, hasta su caída en el 476 después de Cristo. Estas son las primeras 4 trompetas. ¿Hasta cuándo? 476 después de Cristo. ¿Están en un futuro? Sigamos. Las últimas 3 trompetas que completan las 7, que esas son los 3 ayes, nos muestran los azotes contra Roma en su segunda fase cristiana y papal, mediante el brazo bélico y yihadista del Islam, hasta su caída futura. La séptima trompeta y el tercer y último ay es el azote específico contra la Gran Babilonia del fin en general, tratándose de la segunda Babilonia, aquella triple alianza babilónica del fin encabezada por Roma papal. O sea, eso lo encontramos en Apocalipsis 16, 13 y 14, donde se une el dragón, la bestia y el falso profeta. La antigua ciudad pagana de Jericó, le doy un ejemplo para que podamos entender cómo va a ser la caída de Babilonia. La antigua ciudad pagana de Jericó cayó al sonido de las 7 trompetas, y de la misma manera la injusta, abusiva, apóstata y perseguidora Roma o Babilonia espiritual caerá al sonido de las 7 trompetas. Sigamos analizando esto. Las 7 trompetas cubren el tiempo de los 7 sellos. Escuchen bien. Las 7 trompetas cubren el tiempo de los 7 sellos, apocalíptico de la apostasía, opresión y persecución de la iglesia romana. El primero y el séptimo sello, escuchen bien, el primero y el séptimo sello no tienen relación con esta maldad, ya que la era cristiana representada por el primer sello del caballo blanco era todavía fiel a Dios, mientras que el séptimo sello nos presenta el retorno de Jesucristo con el silencio celestial. Por lo tanto, podemos entender que las 7 trompetas abarcan principalmente el periodo descrito entre el segundo y el sexto sello. Las 7 trompetas abarcan principalmente el periodo descrito entre el segundo y el sexto sello. Este razonamiento se confirma al comparar las descripciones de las 7 trompetas con la de los 7 sellos del Apocalipsis. Hagamos ese paralelismo para entender cómo es que las 7 trompetas abarcan del segundo al el segundo y el sexto sello. Analicemos esto. Dice, el segundo sello nos muestra un caballo bermejo que trae matanza sangrienta. Hago una pausa. Leímos anteriormente que el primer sello y el séptimo sello no tienen parte con esto, porque el primer sello representa la iglesia pura y el séptimo sello representa o nos habla acerca de la segunda venida del Señor. Por eso decimos, el segundo sello nos muestra un caballo bermejo rojo que trae, ¿qué cosa? Matanzas sangrientas. También la primera y la segunda trompeta mencionan fuego, sangre y muerte, lo mismo que el segundo sello. El tercer sello nos presenta la escasez de grano, mientras que la tercera trompeta nos presenta escasez de agua. El jinete del cuarto sello se llama muerte y el Hades le sigue.
Y la quinta trompeta nos habla del destructor Abadón o Apolión, que viene siendo lo mismo. El quinto sello nos presenta voces en el altar y un número incompleto de los salvados que será completado después. A la vez, la sexta trompeta nos muestra voces en el altar y un número incompleto de asesinados que será completado después. Básicamente, lo mismo que es los sellos es lo mismo que son las trompetas, pero seguimos. El sexto sello nos dice que el gran día de su ira ha llegado. También la séptima trompeta dice que su ira ha venido. Exactamente el paralelismo es exacto. Y dijimos ahorita, y vamos a decir más adelante, vamos a leer cómo esta trompeta ya se han cumplido. Analicemos. Las 7 trompetas son una secuencia cronológica de eventos y épocas históricas consecutivas, tal como también lo son las 7 iglesias y los 7 sellos. Recuerde que estamos haciendo un preámbulo para después leer los versos y estudiarlo con la historia. 3 mensajes proféticos presentan las primeras 2 trompetas. Dice este párrafo lo siguiente. Como veremos, las primeras 4 trompetas describen una serie de juicios, castigos y azotes contra Roma en su primera fase imperial pagana y luego cristiano-pagana, ejecutados por medio de los bárbaros hasta la espantosa caída del Imperio Romano del Occidente en el año 476. Todo esto les sobrevino por su maldad y apostasía, porque vino este juicio, castigo y azote a Roma por su maldad y apostasía. Y como respuesta a las oraciones de los santos mártires que se ven en Apocalipsis 6:10. He aquí la descripción de las primeras 2 trompetas del Apocalipsis. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas, Apocalipsis 8 del 6 al 9, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas, se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta, aquí vemos la primera, y hubo, ¿qué cosa? Granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Hubo granizo y fuego mezclado con sangre y fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó. Y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta. Y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fueron destruidas. Una tercera parte es azotada. La primera y la segunda trompeta se contemplan o se complementan, ya que la primera describe desastres que caen sobre la tierra y la segunda trompeta desastres que caen sobre el mar. Ambas tienen el mismo resultado, pues aniquilan la tercera parte, ya sea del mar o de la tierra, como leímos en Apocalipsis 8, 7 al 9. Así que su impacto no es global, sino parcial, pues la mayor parte no es afectada y sobrevive. Un tercio es una unidad claramente definida, pero a la vez parcial. La triple división o el tercio del Imperio Romano sucede que después de la muerte del emperador Constantino, el Imperio Romano se dividió entre sus 3 hijos en 3 partes de magnitud parcial. Y luego, en ese contexto histórico de las trompetas bélicas, el Apocalipsis comenzaron a sonar en contra del Imperio Romano.
las trompetas comenzaron a sonar en contra del Imperio Romano. Vamos a entender más. Como ustedes ven en este mapa, esta gráfica, el mapa de la invasión del Imperio Romano, el mapa de la división del Imperio Romano entre los hijos de Constantino. El área verde, que es del lado del oriente, Constancio se quedó gobernando sobre el oriente y la nueva capital, Constantinopla. Constantino II gobernó el este, sobre Gran Bretaña, las Gilas y España. Y Constance gobernó sobre Hilaria, África e Italia. El verso nos menciona tres cosas, o tres elementos, si se puede decir: granizo, fuego y sangre. La primera trompeta menciona granizo y fuego mezclado con sangre y muerte. La segunda trompeta menciona una gran montaña ardiendo en fuego, sangre y muerte. De esta manera queda establecida la esencia de las primeras dos trompetas, que son las guerras que caen como tormentas violentas sobre el opresor, que en este caso fue el Imperio Romano, donde hubo mucho fuego y mucha sangre, y por ende mucha muerte. Las dos razones principales de los castigos, azotes y juicio contra Roma. Pongamos mucha atención a esto. ¿Cuáles son las dos razones principales por las que Roma fue castigada? Número 1. La iglesia se unió con el Estado. Al unirse el cristianismo con el Imperio Romano, cometió la simbólica fornicación apocalíptica y se convirtió en una ramera. Recuerde que la palabra de Dios condena la unificación de la iglesia, que es la religión, y el Estado, que es el gobierno político. Fue así como Roma se convirtió en la nueva Babilonia, simbólica y espiritual del Apocalipsis, en la cual encontramos nuevamente la subdivisión del poder en tres partes, como vemos en Apocalipsis 16, 13 y 19. La impía unión de la iglesia cristiana con el poder temporal del gobierno del terrible y pagano Imperio Romano ocurrió bajo los emperadores romanos Constantinos y Teodosio. Aquí le presento los hechos de esto, cómo fue la cronología de estos hechos. En el año 313, el emperador romano Constantino reconoció oficialmente la religión del cristianismo mediante el famoso Edicto de Milán. Y en el año 380, el emperador romano Teodosio convirtió al cristianismo en la religión oficial del Imperio Romano mediante el Edicto de Tesalónica. Muy importante ese edicto, como veremos más adelante. Y número 2, la iglesia, la razón número 2 por la cual vinieron los juicios y castigo y destrucción contra el Imperio Romano. La iglesia asimila la veneración pagana del día del sol. Después de cometer la fornicación apocalíptica, la unión de la iglesia y el Estado, la iglesia cristiana comenzó un proceso de apostasía continua al observar muchas costumbres del pagano Imperio Romano. De esta manera, asimiló e impuso, entre otras cosas, la veneración del día del sol. Hasta ese momento, la mayoría de los cristianos guardaban todavía el día ordenado por el Creador de los cielos y de la tierra, es decir, el Santo Sábado, séptimo y último día de la semana, como día de descanso bíblico, según Éxodo 20 del 8 al 11. Pero el cristianismo romano asimiló progresivamente el día del descanso romano pagano, aprobándolo en sus concilios, imponiéndolo por ley y convirtiéndolo de esta manera en una costumbre y tradición cristiana. Fue así como Roma se atrevió a intercambiar la ley de Dios por una ley pagana y humana. He aquí la cronología, la secuencia de los hechos como sucedieron.
En el año 321 después de Cristo, el emperador romano Constantino emitió la primera ley cristiana respecto al día de reposo, estableciéndolo el primer día de la semana, el pagano día del sol, como el día venerable para la cristiandad que debe ser observado. Escuchen bien. En el año 364 después de Cristo, se dio el concilio de la Odisea, lo mencionamos ahorita. Se dio el concilio de la Odisea, en el cual se incluía en el canon 29, el no descansar el día sábado. O sea, que en el concilio de la Odisea se canonizó el no descansar en el sábado. En el año 388 después de Cristo, el emperador romano Teodosio cambió el nombre de día solis, día del sol, en días dominicus, día del Señor domingo, para que no suene tan pagano. Antes se le llamaba el día solis, que significa día del sol, y ahora se llama el días dominicus o dominicus, día del Señor domingo, que nosotros sabemos que es el día del sol, para que no suene tan pagano. Escuchen bien ahora. Y en el año 451 después de Cristo, el concilio de Calcedonia aprobó el canon, o sea, la canonización del concilio de la Odisea del año 364. Ese concilio fue canonizado, haciéndolo de un canon ecuménico. Ese canon se cita cada vez que hay una reunión ecuménica. ¿Por qué razón? Porque en el concilio de la Odisea, en el cual se incluía en el canon 29 el no descansar en el día sábado. Cada vez que se reúnen en unas reuniones ecuménicas, se hace énfasis en no descansar el sábado, sino el domingo, desobedeciendo a Dios y obedeciendo a los hombres. Seguimos. La primera trompeta. Ahora vamos a analizarla de lleno, con la historia, a pesar de la que leímos, pero los historiadores de renombre que ustedes verán próximamente. La primera trompeta nos dice, Apocalipsis 8:7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo, fuego mezclado con sangre. Veremos qué es esto. Que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. En el siglo II, que abarca del 100 al 200, era la edad dorada del Imperio Romano. En el siglo III, que abarca del 200 al 300, estaba envuelto en guerras civiles. Durante estos siglos, Roma persiguió a la iglesia cristiana. En el siglo IV, que abarca del 300 al 400, fue aquel que sedujo y acogió a la iglesia cristiana, cuando se unió la iglesia y el Estado. Fue aquel siglo de apostasía en el que se dio la fornicación apocalíptica y se introdujo formalmente la veneración del día del sol pagano a la cristiandad. Desde que murió el emperador Teodosio en el año 395, escuchen bien este año, que es muy importante, porque aquí veremos cuándo comenzó a sonar la primera trompeta. Desde que murió el emperador Teodosio en el año 395 después de Cristo, escuchen bien, 395 después de Cristo, y antes del fin del invierno de aquel año, se precipitaron las invasiones asoladoras de los bárbaros sobre el Imperio Romano en el 395, no 2095. Seguimos. El historiador, pastor, escritor, editor y publicista Uri Smith escribió en su libro Daniel y Apocalipsis, o Daniel and Revelation. En el capítulo 8 nos habla de Seven Trumpets, las 7 trompetas. Él lee el verso 7 de Apocalipsis 8.
Y después comienza a citar a unos historiadores que comentan con precisión el cumplimiento de estos versos. Dice el verso 7, como leímos anteriormente. El primer ángel tocó la trompeta y siguió granizo y fuego mezclado con sangre y fueron arrojados sobre la tierra y se quemó la tercera parte de los árboles y se quemó toda la hierba verde. Dice él, el señor Cade, ahorita vamos a ver quién es él, ha comentado muy acertadamente o muy claramente o muy presagiamente el cumplimiento de esto sobre el tema de esta profecía. Dice, nadie podría dilucidar los textos más claramente o exponerlos más completamente que la tarea realizada por Gibbon. Los capítulos del filósofo escéptico que tratan directamente del asunto solo necesitan un texto que se prefije y unas pocas palabras profanas que se borren para formar una serie de conferencias expositivas sobre los capítulos octavos y noveno de Apocalipsis. Poco o nada le queda al intérprete profeso por hacer excepto señalar las páginas de Gibbon. El primer juicio doloroso y pesado que cayó sobre Roma occidental en su curso descendente fue la guerra con los godos bajo Alárico, muy importante, quien abrió el camino para incursiones posteriores. La muerte de Teodosio, recuérdense que le dije que era muy importante el año que murió Teodosio, el emperador romano, ocurrió en enero del 395. Y antes del fin del invierno, los godos bajo el mando de Alárico estaban en armas contra el imperio. Seguimos. La primera invasión de Alárico asoló Tracia, Macedonia, Ática y el Peloponeso, pero no llegó a la ciudad de Roma. En su segunda invasión, sin embargo, el caudillo godo cruzó los Alpes y los Apeninos y apareció ante los muros de la ciudad eterna, que pronto cayó presa de la furia de los bárbaros. Granizo, fuego mezclado con sangre, fueron lanzados sobre la tierra. Los terribles efectos de esta invasión gótica se representa como granizo por el hecho del origen norteño de los invasores. O sea, los godos venían del norte. Se representa en fuego de la destrucción por las llamas tanto de la ciudad como del país, y en sangre de la terrible matanza de los ciudadanos del imperio por parte de los audaces e intérpretes guerreros. El toque, escuchen bien ahora, el toque de la primera trompeta tiene su ubicación alrededor del final del siglo IV en adelante. ¿Cuándo comenzó el toque de la primera trompeta? Tiene su ubicación de comienzo alrededor del final del siglo IV en adelante y se refiere a estas invasiones desoladoras del Imperio Romano bajo los godos. No sé cómo se puede exponer de manera más impresionante la historia del sonido de la primera trompeta que presentando el ensayo gráfico de los hechos que se declaran en la historia de Gibbon por el señor Cade, que se ha citado en Sign of the Time o Señales de los Tiempos, volumen 1, página 221 a la 233. Seguimos. Aquí vemos cómo se cita nuevamente a Alejandro Cade en la revista Señales del Fin, de los Señales de los Tiempos, tomo 1, página 251 a la 253. Esa imagen que ustedes ven es de Alexander Cade.
un historiador profundo de la profecía. Dice él: luego Alérico extendió sus estragos a Italia. Durante 4 años los godos saquearon y reinaron sin control. Durante el saqueo e incendio de Roma, las calles de la ciudad se llenaron de cadáveres, las llamas consumieron muchos edificios públicos y particulares, y las ruinas de un palacio subsistían aún un siglo y medio más tarde como grandioso monumento de la conflagración goda, escribió Alejandro Kate, citado en Señales de los Tiempos, tomos 1. Continúa diciendo el historiador Uriah Smith: grandes extractos muestran cuán amplia y bien ha expuesto Gibbon su texto en la historia de la primera trompeta. La primera tormenta que invadió la tierra romana y la primera caída de Roma. Para usar sus palabras en un comentario más directo, leemos así el resumen del asunto. La nación gótica estaba en armas al primer sonido de la trompeta. La nación gótica, los godos, estaba en armas al primer sonido de la trompeta. Y en la inusual severidad del invierno, atacaron en invierno. Venían del norte, granizo. Rodaron sus pesados carros sobre el ancho y el fondo helado del río. Los campos fértiles de Focis y Boecia se llenaron con un diluvio de bárbaros. Los machos fueron masacrados, o sea, los hombres fueron masacrados. Las hembras, las mujeres y el ganado de las aldeas en llamas fueron ahuyentados. Las huellas profundas y sangrientas de la marcha de los godos podrían descubrirse fácilmente después de varios años. Todo el territorio de Ática fue destruido por la presencia funesta de Alaric. Quiero abrir un paréntesis aquí y decir algo. Esta publicación de Uriah Smith, no solo esta, sino todas las demás publicaciones, tenían que ser estudiadas, registradas y fueron escritas para el tiempo que estaba presente la sierva del Señor. O sea que estas cosas tenían que ser estudiadas, analizadas por todos y ser aprobadas para que entonces fuesen publicadas. Y sé por qué digo eso. Los más afortunados, sigue diciendo Uriah Smith, de los habitantes de Corinto, Argos y Esparta fueron salvados de la muerte por contemplar la conflagración de sus ciudades. En una estación de calor tan extremo que los lechos de los ríos estaban secos, Alarico invadió el dominio de Occidente. Un viejo de Verona, aislado, el poeta Claudián, lamentó patéticamente el destino de sus árboles contemporáneos. Escuchen bien cómo estaba citando este poeta de nombre Claudián, que lamentó patéticamente el destino de sus árboles. ¿Por qué hago énfasis en eso? De sus árboles contemporáneos. Uriah Smith contesta aquí mismo, dice, que debe arder en la conflagración de todo el país. Entonces Uriah Smith dice entre paréntesis, note las palabras de la profecía. La tercera parte de los árboles fue quemada. Aquí vemos el cumplimiento de esta trompeta. La invasión goda bajo Alárido. Las guerras de los godos bajo Alárido fue la primera invasión contra el Imperio Romano que asoló e hizo sufrir a los habitantes del mismo. Esta invasión de los bárbaros del norte, como ven en su pantalla, en el mapa, vinieron del norte hacia Italia, hacia Roma. Constituye la primera tempestad que azotó al Imperio Romano del occidente y del que estaba en Roma.
Alárico tomó las ciudades famosas, esclavizó a muchos romanos y conquistó Tracia, Macedonia, el Ático y el Peloponeso. Luego cruzó de los Alpes y los Apeninos para llegar a Italia, que logró invadir en el año 409. Finalmente llegó hasta la ciudad de Roma, que cayó presa de los bárbaros en el año 410. En furia salvaje, su azote afectó sobre todos los tercios del territorio perteneciente a Constancio. Como ustedes ven en su pantalla del mapa, Constancio en el color verde y Constante en el color morado o púrpura claro. La primera trompeta fue entonces la invasión bélica de los godos, que constituyó el primer castigo grave que cayó sobre Roma, que lo debilitó seriamente y preparó el camino para su derrumbamiento. La primera trompeta fue la invasión de los godos al Imperio Romano. Uri Smith dice lo siguiente. Leímos anteriormente que la primera trompeta fue la invasión de los godos al Imperio Romano. Notemos lo que dice Uri Smith nuevamente. La última palabra, África, es la señal para el sonido de la segunda trompeta. La escena cambia de las costas del Báltico a la costa del sur del Mediterráneo, o de las heladas regiones del norte a los confines del África ardiente. Y en lugar de una tormenta de granizo que cayó sobre la tierra, ahora una montaña ardiente fue arrojada al mar. Aquí comienza Uri Smith a hablarnos del sonido de la segunda trompeta, la cual analizaremos. La segunda trompeta. Apocalipsis capítulo 8, versículo 8 y 9. El segundo ángel tocó la trompeta. Recuerden que Uri Smith menciona a África. Veremos por qué razón él menciona a África como la señal para el sonido de la segunda trompeta. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Noten que tanto la segunda trompeta como la primera hace énfasis a lo que es la tercera parte. En esta ocasión habla acerca de la tercera parte del mar, mientras que en la primera trompeta hablaba de la tercera parte de los árboles de la tierra. Seguimos diciendo, como ustedes ven en su pantalla, Uri Smith había mencionado que África sería la señal para el sonido de la segunda trompeta. Ustedes ven en el mapa en su pantalla cómo desde el norte de África fue dirigida la invasión hacia el Imperio Romano nuevamente. En esta segunda trompeta, el azote está directamente relacionado con el mar. Para subir desde el norte de África hasta Italia, Roma, debe de cruzar por el mar. Se debe de cruzar por el mar, como ustedes ven en su pantalla. Y sus naves, le leo nuevamente, en esta segunda trompeta, el azote está directamente relacionado con el mar y sus naves. Este azote afectó sobre todo los tercios del territorio pertenecientes a Constantino II, ahora que está en España, y Constante, que está en Italia, en Roma. Así que en la segunda trompeta nos encontramos con una gran montaña ardiendo en fuego, que fue precipitada en el mar, según Apocalipsis 8, del 6 al 9, como leímos. El mar, sabemos, en un estudio previo,
es un símbolo profético y apocalíptico de pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, según Apocalipsis 17:15. También pueden ver en Apocalipsis 19:6 y Isaías 8:7 y 17:12. Por lo tanto, el mar que se hace mención en la segunda trompeta se refiere a la población del Imperio Romano en general. Los seres vivientes que estaban en el mar son sus habitantes, y las naves o sus barcos representan sus posesiones y su flota naval. La invasión de los vándalos bajo Gensérico. Aquí comenzaremos a desglosar esta invasión desde el norte de África hacia Roma y Asia. Dice, la historia nos revela que Gensérico, el jefe de los vándalos, era un depredador humano. Su carrera como rey o su periodo de rey vándalo y conquistador se desarrolló entre el año 428 y 468 después de Cristo. Repito, su reinado como rey vándalo y conquistador se desarrolló entre los años 428 y 468. Hago énfasis en eso porque no nos dice para el 2028 o para un futuro más lejano. Nos dice que el sonido de esta trompeta es lo que nos está diciendo. Se desarrolló entre los años del 428 al 468. Gensérico tuvo su base naval en el norte de África, desde donde salió periódicamente para devastar y despoblar la costa romana con su impresionante fuerza naval. Hay un dicho, se dice, que sus navegantes le preguntaban a Gensérico, ¿dónde iremos ahora? Y Gensérico respondía, contra aquellos con quienes Dios está enojado. Muy interesante eso. En el año 455, después de Cristo, fueron los vándalos. Repito el año. En el año 455, después de Cristo, fueron los vándalos que sometieron por segunda vez a la ciudad de Roma y la saquearon. Sometieron contra la ciudad o contra el imperio de Roma y lo saquearon en el año 455. El estudiador de la profecía Alejandro Key, citado nuevamente en la revista Señales de los Tiempos, tomo 1, página 481, dice lo siguiente: la celeridad de sus movimientos de Gensérico les permitía amenazar y atacar los objetivos más lejanos que atrajesen sus deseos. Y como siempre embarcaban un número suficiente de caballos, o sea, en sus embarcaciones, en sus naves marítimas, dentro de ellas embarcaban un número suficiente de caballos, podían recorrer apenas desembarcaban la desalentada región con un cuerpo de caballería ligera, citó Alejandro Key, citado en Señales de los Tiempos. Ahora, veremos cómo Uriah Smith nos describe esto acerca del verso 8. Dice: y el segundo ángel tocó la trompeta, y fue arrojado en el mar como una gran montaña ardiendo en fuego, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de las criaturas que estaban en el mar que tenían vida. Y la tercera parte de las naves fueron destruidas. Hace mención, como leímos anteriormente, a la tercera parte del mar. La tercera parte. El Imperio Romano, sigue diciendo, después de Constantino, se dividió en 3 partes. Y la tercera parte. De ahí la frecuente mención, una tercera parte de los hombres. En la alusión a la tercera parte del imperio que estaba bajo el azote. Esta división del reino romano se hizo a la muerte de Constantino,
entre sus 3 hijos, Constancio, Constantino II y Constante. Constancio poseyó Oriente y fijó su residencia en Constantinopla, la metrópolis del imperio. Constantino II controló Gran Bretaña, la Galicia y España. Constance ocupó Illyricum, África e Italia. Sigue diciendo Uriah Smith. De este conocido hecho histórico, Eliot, citado por Albert Barnes en sus notas sobre Apocalipsis 12:4, dice lo siguiente: 2 veces, por lo menos, antes que el Imperio Romano se dividiera permanentemente en 2 partes, o sea, el occidente y el oriente, la oriental y occidental, hubo una división tripartita, o sea, antes que se dividiera en 2, occidente y oriente, había existido una división de 3 del imperio. El primero o la primera división de 3 ocurrió en el año 311 después de Cristo, cuando se dividió entre Constantino el Grande, Licinio y Maximino. La otra división fue en el 337 después de Cristo, a la muerte de Constantino, Constante su hijo, Constantino su otro hijo segundo y Constancio su tercer hijo. En esos 3 fue dividido el imperio. La historia ilustrativa, dice Uriah Smith, del sonido de la segunda trompeta. La historia ilustrativa del sonido de la segunda trompeta evidentemente se relaciona con la invasión y la conquista de África y después de Italia por el terrible Gensérico. Sus conquistas fueron su mayor parte naval, y sus triunfos fueron como una gran montaña ardiendo en fuego arrojada al mar. ¿Qué figura, pregunta él, ilustraría mejor o incluso también la colisión de las armadas y los estragos generales de la guerra en las costas marítimas? Al explicar esta trompeta, la segunda trompeta, debemos buscar algunos eventos que tendrán una influencia particular en el mundo comercial. Dice o continúa diciendo Uriah Smith: el símbolo utilizado naturalmente nos lleva a buscar agitación y conmoción. Nada más que una feroz guerra marítima cumpliría la predicción. Si el sonido de las primeras 4 trompetas, como habíamos dicho anteriormente al principio, si el sonido de las primeras 4 trompetas se relacionan con 4 eventos notables que contribuyeron en la caída del Imperio Romano, y la primera trompeta se refiere a los estragos de los godos bajo Alérico, en esto naturalmente buscamos el siguiente acto de invasión que sucedió. Sacudió el poder romano y condujo a su caída. La siguiente gran invasión fue la del terrible Gensérico, a quien se le atribuye o se compara con la segunda trompeta. Como dice, la siguiente gran invasión fue la del terrible Gensérico al frente de los vándalos. Y escuchen bien ahora. Su carrera o su tiempo de reinado ocurrió durante los años 428 y 468 después de Cristo. Es muy importante que entendamos eso. El reinado de Gensérico desde el 428 al 468. Y se compara esa invasión de Gensérico
con la segunda trompeta. O sea, el cumplimiento de la segunda trompeta fue en el periodo del reinado de Gensérico como el rey y guía de los vándalos, que promulgó y llevó la invasión o la segunda invasión contra el Imperio Romano, o el segundo castigo contra el Imperio Romano. Aquí en su pantalla le presento y voy a leerle estos versos de Apocalipsis 8, el verso del 10 al 12, que son los versos que nos hablan de las próximas trompetas que estaremos estudiando. Dice el versículo 10: y el tercer ángel tocó la trompeta, y el tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtieron en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Versículo 12. Noten, antes de leer el 12, que el versículo 10 y el 11 hacen énfasis en la tercera parte. Y el cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. En nuestro próximo estudio o análisis que estaremos haciendo de estas próximas dos trompetas, ahí entenderemos mejor a qué se refiere de la tercera parte. Y específicamente la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas. Mis apreciados hermanos, hasta aquí llegamos con este énfasis de las primeras dos trompetas. Espero en Dios que esto sea de gran ayuda espiritual y conocimiento de la verdad de Dios. Recuerden, mis hermanos, es mejor obedecer a Dios, antes que a los hombres. Y recordemos también, hermanos queridos, que creer en Dios y creerle a Dios son dos cosas diferentes. Hasta la próxima, mis hermanos. Dios le bendiga, Dios le guarde. Bendiciones.